Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios, pues, que a través de este canal podemos llegar a sus vidas y poder compartir, pues, la palabra del Señor. Hoy es un día especial. Hoy es lo que para los judíos se llama el Pesach, la preparación de la Pascua. Es el día más sagrado del calendario hebreo y para nosotros tiene una profunda connotación este día viernes, que conocemos como el Viernes Santo. En este día el Señor Jesucristo estaba ya en los momentos más difíciles de su vida, la culminación del plan de Dios, de la voluntad de Dios para él. Y yo quisiera compartir en este día una porción de la palabra del libro de Juan. Hay muchos pasajes que hablan, pues, de la muerte y la pasión del Señor Jesucristo, pero me llamó la atención este pasaje que está en el libro de Juan, el capítulo 16, del verso 25 en adelante. Yo le he puesto como título a este mensaje, La hora de la verdad. Dice así en el nombre del Señor: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y vuelvo al Padre. Y le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra que registra el apóstol Juan narra quizás unas horas antes, un día antes de que el Señor fuese entregado ya a sus verdugos para ir al Gólgota. Para los judíos, la Pascua significaba algo muy grande porque era una fiesta o una celebración que era muy esperada cada año por los hebreos, porque era el sacrificio más importante que se hacía dentro del rito mosaico. El sacerdote, o sea, el sumo sacerdote, una vez al año, él entraba al lugar santísimo, oraba por el pueblo, por los pecados del pueblo, y ese cordero que era sacrificado, el sacerdote rociaba la sangre a todas aquellas personas que estaban ese día en el tabernáculo y simbólicamente a toda la nación hebrea. Y esa sangre de ese cordero, que era un cordero escogido, sin mancha, sin ninguna tacha, ese cordero, dice la Biblia que esa sangre cubría los pecados del pueblo hebreo. Pero ¿por qué para nosotros los cristianos este día es de suma importancia? Porque en este día ese cordero que se sacrificó en el Gólgota es el Hijo de Dios. Porque Juan, el Bautista, cuando Jesús va al río Jordán, Juan al verlo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve a Jesús no solo como el Mesías, como el Salvador, el Redentor, sino que él lo ve como la ofrenda que Dios había mandado a esta tierra, no para cubrir los pecados del hombre, como hacía el Cordero de los hebreos, sino para limpiar, para quitar el pecado del hombre. Y Juan dice esto por inspiración
divina del Espíritu Santo. Porque me imagino ese momento cuando Jesús llegó al río Jordán y estaban los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús y las personas que estaban ahí reunidas ese día iban a bautizarse por Juan, porque el mensaje de Juan había calado en el corazón de ellos y muchos se arrepintieron y fueron a bautizarse en el río Jordán por Juan. Pero Jesús, Juan lo ve como el Cordero de Dios. Y muchos oyeron esa expresión de Juan al decirla, pero ellos no entendían, no comprendían qué significaba eso de que él era el Cordero de Dios. Pero lo iban a entender tiempo después. Aquí vemos pues que en este pasaje que leímos de Juan 16, verso 25, Jesús está diciéndole, estas cosas os he hablado, dice, en alegorías, pero la hora viene cuando ya no hablaré más por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. Las alegorías era un método de enseñanza antiguo usado por los maestros. En la alegoría se usa el método de la comparación o la representación. Casi siempre esas enseñanzas tenían un significado simbólico y se usaba en la literatura y también en las artes. Era la forma de que un maestro comparaba una cosa con otra para hacerle entender al alumno o al discípulo una verdad. Y el Señor usó las alegorías y las parábolas no de una forma literaria o artística, sino con un fondo espiritual, siempre una enseñanza espiritual. Y podemos ver en las enseñanzas de Jesús muchas alegorías que él usó, parábolas. En el capítulo 13 del libro de Mateo hay un número ahí de parábolas que el Señor enseñó, donde podemos ver eso de las alegorías. Ejemplo, ahí está la parábola del sembrador, que Jesús tuvo que explicarle esa parábola a los discípulos una vez que habían despedido a la multitud. Ellos le pidieron que le explicara cuál era el fondo de esa enseñanza. También está la parábola del trigo y la cizaña. También Jesús tuvo que explicarle a los discípulos, aparte, cuál era el fondo de esa enseñanza, porque ellos escuchaban, entendían parte de lo que el Señor estaba enseñando, pero habían puntos allí que ellos no comprendían y Jesús tenía que explicarle, ahondarle en esas enseñanzas. Pero el Señor dice, pero ya no les hablaré más por parábolas, ya no voy a usar más ese método con ustedes, les voy a hablar claramente. Hacían 3 años y medio casi que esos discípulos habían seguido al maestro. En 3 años y medio ellos habían crecido, habían conocido muchas facetas de la vida de Jesús. Y como ya Jesús estaba ya en sus horas finales, él quiso hablarles claramente a ellos acerca de lo que él iba a enfrentar y de las situaciones pues que vendrían después de su sacrificio. Dice, ellos tenían inquietudes y era el momento de Jesús hablarles de su muerte, así claramente de su muerte. Este es el tema del que poco les gusta hablar. La gente se asusta cuando se toca el tema de la muerte. Algunos dicen, mira, mejor hablemos de otro asunto, hablemos de otra cosa. La gente no le gusta que le hablen de eso. Pero Jesús tenía que hablarle a los discípulos de eso, de su muerte, porque ya en horas él estaría rumbo al Calvario. Y él le dice, en aquel día pediréis en mi nombre. ¿En qué día? El día que ya yo no esté con ustedes, que ya yo no me encuentre en esta tierra. Dice que hasta ese momento los discípulos no tenían necesidad de pedir nada porque Jesús estaba con ellos. Los discípulos no oraban a Jesús porque ellos vivían con Jesús. Nosotros hoy oramos al Padre en el nombre del Hijo
porque Jesús corporalmente ya no está en la tierra, pero ellos no necesitaban orar a Jesús en la época que él estuvo con ellos. Pero él dice, viene la hora en que ustedes van a pedirle al Padre. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a estar con ustedes. Era lo que Jesús les estaba adelantando. Dice, yo no tengo que interceder ante el Padre por vosotros, pues el Padre los ama, pues ustedes me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí está la clave. Ellos creyeron en el Señor Jesús, creyeron en el anuncio del Señor Jesús, de su ministerio y su palabra. Por eso el apóstol, el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque mucha gente no creyó en Jesús. Mucha gente lo aceptaba como un maestro, como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Pero estos discípulos habían creído que Jesús había sido enviado por el Padre como Hijo de Dios para redimir a la humanidad. Y por esa fe que ellos depositaron en el Señor, dice que el Padre los amaba grandemente a ellos por esa confianza que habían depositado en su Hijo. Si el creyente de hoy en día pudiera entender eso, que nosotros por haber creído en Jesús somos muy amados por el Padre, nuestra vida cristiana, nuestra óptica de la vida cristiana sería otra. ¿Cómo se siente un ser cuando es amado? Llámese por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Es una cosa maravillosa cuando un ser humano se siente amado. Eso le da seguridad, le da confianza. Eso conforta el alma al saber que usted es importante para alguien, que alguien lo ama a usted, que usted no está solo en este mundo. Así que si nosotros podemos sentir eso como humanos que somos cuando alguien nos prodiga amor, ¿cómo será que usted pueda comprender que el Padre a usted lo ama de una manera tan especial? Usted no se sentiría solo, no sentiría que sus oraciones no la escucha Dios. Usted no se sentiría como muchos cristianos muchas veces se sienten cuando están pasando por una prueba, una situación difícil, que piensan que hasta el mismo Dios no los escucha. Pero aquí el Señor está diciéndole a sus discípulos, yo no tengo que rogarle al Padre que les conteste sus oraciones, porque el Padre los ama a ustedes grandemente. ¿Por qué? Porque ustedes me aman a mí y han creído en mí. Así yo creo, hermano, que si todos nosotros amamos al Señor y creemos en Él, somos también amados por el Padre. El Señor dice aquí en el verso 28, salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. He aquí ahora hablas claramente, le dijeron ellos. O sea, nos dices que te vas al lugar de donde viniste, a la casa del Padre. Aquí es importante señalar lo siguiente. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús cuando vino a la tierra, dice que el verbo era Dios, el verbo es Jesús. Esa palabra, verbo, se encarnó en la persona de Jesús. O sea, el Padre lo envió a esta tierra. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Cuando usted ve a Jesús hablar de él, de su persona, él nunca dice yo soy el Mesías, o yo soy el Redentor, o yo soy el gran maestro. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo el Hijo del Hombre. O sea, yo soy el Hijo del Hombre. Jesús le estaba dando un mensaje a las huestes espirituales, confirmando su naturaleza humana como el segundo Adán que vendría a rescatar al hombre, pero en el terreno donde Adán falló, en el terreno humano Adán fracasó y Satanás pensó que nunca un hombre pudiera
vencer al pecado estando en la naturaleza humana. Eso es algo muy profundo, hermano. Y por eso Jesús siempre expresa su naturaleza humana. El Hijo del Hombre no vino para juzgar, no vino para condenar, sino para salvar. Esa era la forma como Jesús siempre se autodenominaba, porque él estaba mandando un mensaje al mundo espiritual. Entonces, ese verbo que se hizo carne, dice el apóstol Juan, en Juan 1:14, y esto es interesante, hermano, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es muy importante, hermano. La palabra creativa, esa palabra de Génesis, ese es el verbo de Dios que dice, y Dios dijo, sea hecho la luz, sea hecho las lumbreras. Todo lo que existe fue hecho por el verbo, por la palabra que salía de la boca de Dios. Pero un día esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, hermano, cuando Jesús fue cuestionado tantas veces por sus adversarios de temas doctrinales, de temas de forma, de ritos, de costumbres, los fariseos, los saduceos siempre lo atacaron en esa área. Nunca pudieron someter a Jesús. Nunca pudieron encontrarlo a él en una contradicción de la ley de Moisés. Jamás. Porque él es el verbo. Era imposible que ellos pudieran hacer a Jesús decir algo en contra de esa palabra, de ese verbo que él mismo representa, que él mismo es. Muy difícil. Entonces, dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas por él fueron hechas que allá en Génesis, en el principio. Y nada de lo que existe pudo existir si no fue por que él lo dijo. Qué tremendo. Y eso es importante, hermano, que lo tengamos presente, porque Jesús está diciendo, yo salí del Padre, o sea, yo vine como ese verbo del Padre aquí a la tierra, pero ahora vuelvo de nuevo. Vuelvo porque ya cumplo con el propósito, con la voluntad por la cual vine a esta tierra. Y es importante eso. Pudiéramos seguir hablando, hermano, de este tema del verbo, pero no es el propósito del mensaje. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué cosa? El verbo que Dios envió a la tierra. Dice, no volverá a mí vacía. Ahora Jesús está volviendo al Padre. Porque él está diciendo a sus discípulos, yo vuelvo al Padre. Pero dice el Padre en Isaías 55:11, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la envío. Y ese era Jesús, el verbo de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, y no volvería al Padre con las manos vacías, sino cumpliendo el eterno plan de la redención. Ok, interesante esto, muy interesante. Jesús tenía que ir a la cruz porque él era el Cordero Pascual, que derramaría su sangre preciosa por los pecados de la humanidad. Usted le puede preguntar a muchas personas y hacerle esa pregunta de rigor. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Y todos te dicen, él vino a morir por nuestros pecados. Eso lo dice el que cree en Dios, el que no cree, cristiano o no cristiano, te dice, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Pero la gente lo dice para salir del paso. Y muchos lo dicen porque lo han escuchado de otros, pero ¿comprenderán las personas qué significa eso
de que Cristo vino a morir por nuestros pecados? Que Cristo vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Que es esa sangre la que quita los pecados del mundo. No los cubre, sino que los quita. Los borra. Bueno, es importante eso. Yo le hago una pregunta para que usted lo medite. ¿Qué tipo de sangre tenía Jesús de Nazaret? ¿Cuál era su tipo de sangre? Si María fue fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo, y por regla general, un feto, cuando se forma en el vientre de una mujer, ese feto, la sangre de ese feto, por regla general, él hereda la sangre de su padre. Y si José, el esposo de María, no fue el padre biológico de Jesús, entonces, ¿qué tipo de sangre tenía Jesús? La sangre de Jesús era de naturaleza divina, porque Jesús fue engendrado no por obra ni voluntad de varón, sino que Dios se hizo carne, habitando en ese vientre de María. Por eso es que la sangre de Cristo no es la sangre de ningún ser humano de esta tierra, hablando humanamente, valga la redundancia, sino que es la sangre divina de Dios que se encarnó en María. Y por eso es que esa sangre quita los pecados del mundo. En Israel, en aquella época, cuando se sacrificaba el cordero y esa sangre era rociada sobre todo el pueblo que estaba allí, cubría los pecados de esas personas. Pero al año siguiente tenían que ofrecer otro cordero. Y ese rito no acababa nunca, porque todos los años había que hacer lo mismo. Porque esa sangre no era divina. Esa sangre era la sangre de un animal que simbolizaba en esa época, en el tabernáculo, simbolizaba al cordero que vendría años después, el cordero que Juan vio en el río Jordán y que dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, mi querido hermano. Esa es la sangre preciosa de Jesús. Hasta el día de hoy, esa sangre que se derramó en el Calvario tiene el poder de limpiar los pecados más abominables, los pecados más tremendos que haya cometido un ser humano. Si esa persona se arrepiente y cree en el Hijo de Dios, esa sangre viene y quita, borra todos los pecados de esa persona. Por eso, mi querido hermano, que lo que estaba sucediendo en el Calvario era el eterno plan de Dios de redimir al hombre pecador. Porque por nosotros mismos, mis amados, nunca hubiésemos logrado la salvación. Porque no hay un hombre en esta tierra que pudiera tomar el lugar de ir a una cruz y morir por los pecados de la humanidad, porque todos, sin excepción, todos hemos pecado. No hay un hombre en esta tierra que haya vivido que pueda decir que no ha pecado. El único que vivió una vida sin pecado, inmaculada, fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esa sangre tiene el poder y el valor que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Esto lo digo para que usted pueda saber por qué la sangre de Cristo tiene poder y no tener una idea vaga de que sí, Cristo vino a morir por nuestros pecados o Él vino a derramar su sangre por nosotros, pero muchos no saben, no entienden qué significa eso. Aquí el Señor Jesús sigue hablando con ellos en Juan 16 y el verso 30, los discípulos dicen: ahora entendemos que sabes todas las cosas. O sea, ellos estaban comprendiendo la naturaleza de Jesús y creían en su procedencia divina. Y Jesús dice: he aquí la hora viene y ha venido ya. En el verso 32. La hora de la verdad ha llegado. ¿Cuál hora? La que el Señor
tendría que ir al Calvario. La hora de la verdad es el momento cumbre de su ministerio. La hora donde él tomaría la copa de la aflicción, del dolor. La copa que él en algún momento le pidió al Padre que si era posible, que él no la tomase. Pero el Padre no le permitió eso porque él tenía que venir y morir por nosotros. Eran en su Vía Crucis. Podemos ver algo interesante. En ese Vía Crucis que el Señor sale del patio donde lo juzgan, rumbo al Gólgota, él va cargando la cruz. Él ya había sido lacerado, él estaba deshidratado, y la Biblia registra que Jesús se cayó cargando la cruz. Eso era muy importante que se registrase, porque ahí Jesús estaba mostrando su humanidad. Él no era un superhombre, él estaba en un cuerpo igual al de nosotros, pero con una naturaleza divina. José de Arimatea es prácticamente obligado a cargar la cruz del Señor. Él lo ayudó a llevar la cruz hasta que Cristo pudo lograr llegar muy débil, muy lacerado al Calvario. Y es importante, hermano, que todo lo que pasó allí da testimonio de que fue un sacrificio en buena lid, porque, hermano, esto tiene un fondo espiritual muy profundo. Porque Jesús tenía que hacer ese sacrificio, hermano, como lo haría cualquier ser humano, cualquier hombre. Y quiero decirle, hermano, que antes que Jesús fuese crucificado, ya cientos de personas habían sido sacrificadas en una cruz. O sea, Jesús no fue el primer hombre ni el último que murió en una cruz. Los romanos habían inventado ese tipo de muerte. Ellos mataban, ajusticiaban a los delincuentes más peligrosos de la sociedad en una cruz. Era una muerte pública muy vil, porque era una muerte donde se exhibía al reo, se exhibía a la persona, y era una forma de escarmentar a la sociedad. Y muchos hombres que murieron en la cruz lo merecían. Merecían porque habían hecho cosas terribles. Pero nunca en una cruz estuvo un hombre como Jesús. Un hombre inocente, puro, sin mancha. Pero él estaba allí no porque le debía algo al gobierno romano o al pueblo judío. Estaba allí por nuestros pecados. Y él tuvo sed, dice la Biblia, y le dieron vinagre. Eso agudizaba más la sed del reo. O sea, todas las huestes espirituales, porque quiero, hermano, que usted comprenda que en ese momento el cielo se paralizó. Millones de ángeles contemplaban la proeza que estaba haciendo el Hijo de Dios, cargando esa cruz de una manera tremenda por causa de nosotros. Dice el profeta Isaías, el varón de dolores experimentado en quebrantos. Ese era Jesucristo. Varón de dolores experimentado en quebrantos. Dando testimonio de la buena profesión delante de sus verdugos, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:13, que Jesucristo dio fe de la buena profesión ante Poncio Pilato. Cuando Pablo habla de la buena profesión, está hablando del llamamiento, del ministerio. Él hizo gala del buen ministerio, del hombre que no claudica, del que no se rinde y que va hasta el final honrando a su Dios. Allí vemos en el verso 32 que el Señor les advierte a sus discípulos que ellos lo abandonarían.
La hora viene cuando seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ellos no estaban preparados para morir por su Señor. No estaban preparados. Lo bueno de esa preparación vendría después. Una vez que el Señor muriese, resucitase y fuese al cielo, Él les dijo, antes de morir, le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría, refiriéndose al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará todas las cosas que el Señor por falta de tiempo no pudo enseñarles. Y Él afirmaría la fe de ellos. Entonces el Señor les dice que les enviaría el Consolador. Y esa palabra Consolador es el que le quitaría la tristeza, la congoja que sentirían los discípulos, porque ya el Señor no estaría más con ellos, que sentirían esa culpa de haberlo abandonado, como lo sucedió a Pedro, de no poder estar allí a la altura, al lado de su Señor. Pero el Señor lo sabía y se los advirtió. Ustedes todos se van a ir cada uno por su camino y me van a dejar solo. Pero no se lo estaba diciendo como un reproche, sino diciéndole, advirtiéndole que eso iba a suceder. Y que ellos en ese momento no estaban preparados para morir por su Señor. Años después, muchos de esos discípulos dieron su vida por el Señor Jesucristo. Y la dieron porque el Consolador, el Espíritu Santo, había hecho una obra maravillosa en la vida de cada uno de ellos. Como ese Consolador está con nosotros en este tiempo y está haciendo esa maravillosa obra en cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y es exactamente lo que el Señor está haciendo en la vida del cristiano que le permite a Dios bregar con él, porque es allí donde está el secreto. Porque usted puede tener 30, 40 años de estar en los caminos del Señor y no crecer espiritualmente. Porque, hermano, eso va a depender de que usted le permita al Espíritu Santo cambiarlo, transformarlo, guiarlo, enseñarle. Que sea el Espíritu Santo el que tome las decisiones por nosotros. Que nosotros tengamos la capacidad de morir a nuestra naturaleza y permitirle al Señor que sea el que decida por nosotros. Cuando un cristiano llega a esos niveles de crecimiento espiritual, es porque el Espíritu Santo está haciendo su maravillosa obra. Por eso es que los discípulos pudieron ir a la cruz, algunos murieron crucificados y de muchas formas fueron llevados al circo romano y comidos por animales, y según la historia iban cantando, iban felices. Para mucha gente ellos eran fanáticos, eran gente que estaban fuera de sí. Pero hermano, no, esa era la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Ellos estaban llenos del Señor. Así que Dios quiere eso para nosotros también. Él quiere que su pueblo crezca, se llene de él, tenga fe. Y el Señor termina este pasaje diciéndole a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor le está diciendo que en esta vida que ofrece el mundo, ahí hay de todo. Pasamos por momentos difíciles, de tristeza, pérdidas, aflicciones, pero nada de esto debe detener el avance del creyente. Cuando el Señor dice, yo he vencido al mundo, es que ninguna de sus pruebas, nada de lo que el mundo le puso a él, lo detuvo. Él pudo vencer cada obstáculo que enfrentó en su vida. Ni la misma muerte lo podía él detener. Juan 1:4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que la muerte tampoco podía detenerlo a él. Cada creyente vive la hora de la verdad. Esa hora es la hora de la prueba, es la hora cuando somos probados. Es la hora donde tú decides y tú te defines si eres o no eres, si crees o no crees, si confías o no confías.
Es la hora de la verdad. Es la hora donde sale a relucir qué tanto de Dios hay en nosotros. Si hay religiosidad, si mi fe es por costumbre, o si estoy convencido pero no estoy convertido, ahí es donde va a salir a relucir la clase de fe que tiene el creyente. Jesús es nuestro máximo ejemplo de fe. Él es el pastor que su vida dio por las ovejas. Mi amado hermano, este es un día de reflexión, un día para reflexionar, donde saltan a la vista preguntas como: ¿estoy preparado yo para la hora de la verdad? ¿Estoy yo preparado para hacer gala de la buena profesión a la cual fui llamado? ¿Qué necesito para que mi fe sea más firme, más fuerte? Debo comprender que la aflicción y el dolor no es ajeno al creyente. Hoy día el creyente ora, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por momentos difíciles. Y es más, la gente los cristianos hoy en día cuando están en una prueba, una situación, se asustan, se asombran. Dice Pedro, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Dice Pedro, que no debemos pensar que algo extraño nos está aconteciendo cuando viene una prueba, porque la iglesia primitiva, ellos vivían bajo ataque continuo. La fe de ellos era probada cada día, hermanos. La fe de nuestros padres espirituales. Y ellos dijeron que cuando nos hallemos en diversas pruebas o circunstancias, no nos sintamos como si algo extraño nos estuviera pasando. Porque es posible que quizás en tu iglesia no te hablan de que vas a vivir pruebas, que vas a pasar por momentos difíciles. Y claro, cuando te encuentras en una situación como esa es algo extraño para ti porque a ti nunca te predican o te enseñan de que en el mundo tendrás aflicción, pero que debes confiar que el Señor ha vencido el mundo. Y es que no existe cristianismo sin cruz. El que quiere ser mi discípulo, el Señor dijo, tome su cruz cada día. O sea que cada día hay que dar testimonio de Jesucristo. Porque tú no sabes mañana con qué te vas a enfrentar, con qué situación va a venir a tu vida. Ni tú ni yo lo sabemos. Por eso que cada día tenemos que dar testimonio del Señor Jesucristo. Yo estoy terminando ya, hermanos, y les exhorto que la fe y la confianza se desarrollan cuando nosotros sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Sabemos que esta vida es pasajera, que nuestro cuerpo, este tabernáculo de barro, se va a deshacer. Que cuando nos vemos en el espejo, notamos las huellas del tiempo en nosotros. Y nos damos cuenta que pasamos por el proceso igual que pasaron nuestros padres que ya no están en esta tierra. Y que nosotros no somos la excepción. Y que si por la gracia y la bondad de Dios, Él viene por su iglesia y tendríamos el inmenso privilegio de no gustar la muerte, sino que irnos en el rapto. Eso sería una bendición, hermano. Pero no sabemos la hora ni el día. Y por eso es que hay que prepararse, hermano. Hay que armarse de ese pensamiento que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Y si yo vencí todos los obstáculos que el mundo me puso, dice el Señor, tú también lo vas a vencer. Con la fe que tú tienes en el Señor y sabiendo que eres amado por el Padre, que el amor del Padre se derrama sobre tu vida y la mía, teniendo bien claro esos principios en nuestra vida, que somos amados, no habrá temor en nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor.
Así que esa es la palabra, hermano, que en este día yo quería compartir contigo. El varón de dolores, experimentado en quebrantos, pagó el precio por nuestros pecados. Y dice el profeta Isaías que después que él pasara por todo ese sacrificio, esa aflicción del Calvario, dice, y verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de esa aflicción? Tú y yo, hermano. El Señor se goza hoy en día porque millones de personas lo aman, lo siguen. Millones de personas ya lo amaron en el pasado. Todas esas generaciones a través de la historia de la iglesia, 2000 años. Toda esa gente que vivió y murió creyendo en el Señor, son millones, hermano, que están esperando el sonar de la trompeta. Y en medio de esa gran multitud de santos estás tú y estoy yo. Y un día estaremos juntos con el Señor y nos gozaremos en la patria celestial. Así que es un tiempo especial para meditar y pensar, hermano, que lo que estamos viviendo en este tiempo son momentos de aflicción. El mundo está viviendo momentos de aflicción. Una hora difícil se está viviendo, pero tranquilo. Si el Señor venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Como dice el apóstol Pablo, que en Cristo somos más que vencedores. Así que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, y reflexiona en esta palabra. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Y pídele a Dios que te fortalezca para que puedas enfrentar con su ayuda cualquier situación que el mundo te presente. Así que mi Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en una próxima enseñanza para la gloria de nuestro Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén.